Todo pasa por la radio. A continuación, política por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien. Después de una suerte de raíz mediático que tuvo el ex intendente Oreste, yo decía hoy en la apertura que en el periodismo, como en la física, una acción promueve o establece una reacción, ¿no? En ese aspecto, mientras estaba aquí de visita Oreste, quien nos acompaña hoy aquí pidió responder a lo que estaba manifestando el ex intendente Oreste. Así que le damos la bienvenida a Lisandro Maggi. ¿Cómo está, Lisandro? Buen día. Buen día, Ricardo. Bien. Lunes ajetreado. Un lunes ajetreado. Bueno, antes de ir específicamente a lo de, para que no se me piante, ¿no? Ir específicamente a lo de el ex intendente Oreste, quisiera a ver si echamos un poco de luz a esto de que a medianoche los encargados de recolectar los residuos no salían, y luego a la mañana salgo y me encuentro con los recolectores haciendo su tarea. ¿Cómo es la historia? Bueno, una parte salió y una parte no salió. La realidad es que con la excusa de que no se le habían entregado los borceguíes, una parte de la ropa de trabajo, el delegado de FESIMUBO en la recolección, y de muy mala manera, hasta con insultos a alguno de los directores, decidió que parte de la recolección no se iba a hacer. Y lo cierto es que los borceguíes están comprados, ya se les había avisado la semana pasada y esta semana se les va a estar entregando, con lo cual a nosotros nos suena excusa a intentar buscar por cualquier medio y método paralizar el municipio. O sea, métodos de presión. Se están utilizando métodos de presión que en Pringles no conocíamos y que están llevando a que ya de por sí el servicio, siendo sinceros, el servicio de recolección es deficiente por la cantidad de camiones que hay, por el estado de los mismos, si además porque se rompen muy seguido, si además a eso le sumamos la falta de voluntad de un sector que no tiene ganas de trabajar, evidentemente, y lo único que está buscando es conflictos. Bueno, la situación se pone mucho más compleja y obviamente que la gente se queja con absoluta razón. Bien, sobre el particular va a haber una conferencia de prensa a las 11. A las 11 vamos a estar acompañando al intendente. Va a hablar él, pero lo vamos a estar acompañando. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar ese capítulo para la conferencia de prensa, pero me parecía inevitable la pregunta. Hablar de estos temas. Bueno, el micrófono es tuyo para hacer los descargos que quieras hacer en función de las declaraciones de Oreste. Bueno, la verdad es que la semana pasada fue una sensación bastante rara, ¿no? Volver a escucharlo a Oreste hablar de todos los temas que hacen a Pringles como si él se hubiera ido del gobierno hace 3 o 4 años y en 3 o 4 años la gestión actual hubiera hecho las cosas mal, entonces con derecho salía a decir, bueno, yo al final no fui tan malo y ustedes hicieron un desastre. Nosotros llevábamos, cuando él salió a hablar, 47, 48 días de gestión, tratando de acomodar el enorme y gigantesco desastre que dejó la gestión de Oreste. Dejó, yo recién pensaba, ¿no?, haciendo la parábola con un barco que intenta navegar y que está lleno de agujeros y se está llenando de agua. El 10 de diciembre lo que nosotros empezamos a hacer es empezar a tapar los agujeros y sacarle el agua de adentro del casco del barco para que el mismo pueda navegar. Y eso no se hace de un día para el otro ni es mágico. ¿Qué significa cuando está entrando agua? Que tenés déficit tanto estructural como financiero. El municipio de Pringles en diciembre tenía un déficit de 4 millones de pesos y la planta, toda la estructura, digamos, de vehículos y de maquinarias destruida. En estos 45, 50 días lo que se está intentando hacer es eliminar el déficit, comenzar a pagar las deudas y arreglar la maquinaria y las herramientas para que las cosas empiecen a funcionar. Eso lleva recursos también, con lo cual es más complejo todavía porque si te está
si le estás debiendo a los proveedores, si estás teniendo todos los meses pérdida y además tenés que sacar nuevamente, llamemos entre comillas, fiado para poder arreglar las cosas que están rotas, que son muchísimas, la situación no es fácil de llevar. Por suerte tenemos el acompañamiento de la mayoría de los empleados municipales, de los proveedores, que a pesar de que se les está debiendo, siguen confiando en la municipalidad y siguen trabajando con la misma. Eso ha permitido que se estén reparando herramientas y maquinarias. Y se han logrado, se está empezando a lograr dar los primeros pasos, que son lentos, que van a llevar tiempo. En 50 días de gestión no podemos pretender que todo esté en condiciones como debería haber estado. Un municipio en marcha como el que agarró Oreste en el 10 de diciembre del 2009. Agarró un municipio desendeudado, agarró un municipio con las maquinarias que funcionaban y con una planta de empleados que no llegaba a 1.000 empleados. Nosotros lo agarramos con cerca de 1.300 empleados, con 50 millones de deuda, con 4 millones de déficit mensual y con toda la maquinaria rota. Y en esas circunstancias tenemos que tratar de funcionar. Entonces, escuchar a un caradura que hace 50 días se fue, dejó un desastre, y salir a hablar como salió a hablar, requiere intentar buscarle una explicación. ¿Y sabes cuál es la explicación, Ricardo? Políticamente lo que hizo fue salir a meter presión porque a él y a una parte de los funcionarios se les deben 10 días de su sueldo de diciembre, que no se les ha pagado todavía. Se les pagó el aguinaldo, correspondiente a esos 5 meses y 10 días que trabajaron, pero todavía no se les ha pagado esos 10 días de sueldo. Que se le va a pagar ahora en febrero o en marzo, en el transcurso de 10 días a 30 días máximo se le va a pagar. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué no se le pagó todavía? Porque priorizamos empezar a pagarle la deuda a los proveedores. Para nosotros era fundamental pagarle primero a quienes han confiado en la municipalidad, más allá que no haya sido en nuestro ejercicio, pero confían en el Estado en sí, antes que a quienes originaron la deuda y son los responsables de semejante desfalco y manejo. Así que se quede tranquilo, que el motivo de su salida de declaraciones de esta manera tan verborrágica, estamos seguros que es que lo único que lo que está reclamando es plata, porque en definitiva lo único que le ha importado en estos 6 años es su bolsillo. Bueno, volviendo a los números, el intendente... el ex intendente, en oportunidad de la visita de él, y creo que también en otros medios, cuestionó los números que ustedes dieron a conocer, o que dio a conocer Christensen en su calidad de jefe de gabinete, diciendo que no eran correctos. Yo lo invité a que trajera sus propios números, es decir, cuando estamos hablando de números, rebatir una cosa es tener los elementos de prueba como para decir, bueno, en vez de 50 son 25 por esto y por esto, en vez de un déficit operativo de 4 millones son, digo, cifras cualquiera, que quede claro, sí, ¿no? Sí, son claro. 2.500.000 por esto y por esto. Y bueno, y ahí quedó la cosa, es decir, no tuvo una respuesta taxativa, porque yo creo que es la forma, se lo dije a él y te lo digo a vos, es decir, yo creo que ustedes tienen que tener un respaldo de los números que dieron a conocer, no los dan a conocer a tontas y a locas, porque supongo que yo como contribuyente tengo todo el derecho del mundo a ir y decir, bueno... A exigirlo, de hecho lo podés hacer porque está en vigencia una ordenanza que es la ordenanza de acceso a la información pública, que la redactó el bloque de Compromiso Pringles en el 2010, con lo cual mediante una simple nota se puede tener acceso a toda esta información en un periodo breve de tiempo. Es lógico, yo lo escuché hablar de varias cosas en números desacertados, pero bueno, es la forma, a ver, no se le pueden pedir peras al olmo. Quien no supo administrar 6 años no puede, y nunca le importaron los números de la comuna, ahora es lógico, los desconoce, no es que yo es más, no creo que lo diga de exprofeso, lo dice tira números porque los desconoce, siempre los desconoció. La deuda está compuesta por varios ítems. Uno de los que nombró es el uso de fondos afectados, y habló bastante sobre el uso de los fondos afectados. Tocar fondos afectados es ilegal, es malversación de caudales públicos. Año a año, la legislatura de la provincia le da
un tiempo a los municipios, a veces de un año, a veces de 2 años, para que los devuelvan. ¿Qué es el tiempo que dio ahora con esta nueva aprobación de presupuesto? Le dio tiempo a los municipios para que devuelvan los fondos afectados. ¿Pero qué son los fondos afectados? Es plata que viene específicamente para una función, como por ejemplo el fondo educativo para el arreglo de infraestructura escolar, que se utiliza para otra cosa. El caso arquetípico sería la Escuela 22. La Escuela 22. Usaron el número redondo, porque además tomaron un número redondo. Yo lo pregunté exactamente, pero digo, ¿son 20 millones redondos? Sí, redondearon el número, usaron 20 millones de pesos de fondos afectados para gastos ordinarios, para gastos operativos. Por lo tanto, no se pudieron hacer las obras en las escuelas que se habían proyectado, obras que ahora están en marcha. Como desde que nosotros asumimos, se tomó como premisa que los fondos afectados eran para el fin para el cual fueron destinados, se lograron pagar los sueldos y aguinaldos de diciembre y ahora se van a pagar mañana los sueldos de enero con fondos de libre disponibilidad y los fondos afectados van a ser para el fin para el cual vinieron. Por eso se pudo poner en marcha otra vez la obra de la Escuela 22. Actualmente es una obra que está en marcha. Por eso que en el Fondo de Caminos Rurales se están arreglando y volviendo a consolidar 1000 metros de camino que estaban destruidos en el camino Stegman. Se están incluso entoscando. ¿Por qué? Porque se están utilizando los fondos para lo cual vinieron. Esos 20 millones de pesos que él utilizó los vamos a tener que devolver. Vamos a tener que agarrar fondos ordinarios durante este año y el año que viene y volver a ponerlos en la cuenta que correspondía. O sea, vamos a dejar de hacer cosas que se podrían haber hecho o aumentar sueldos o comprar maquinaria porque la irresponsabilidad del gobierno anterior tomó fondos que no le correspondían, por gastar de más. ¿En qué lo gastó de más? Y si uno tiene memoria y recuerda las semanas anteriores a las 2 elecciones y veía la explanada del Palacio Municipal lleno de gente yendo a cobrar subsidios preelectorales, se va a dar cuenta en que se fue la plata durante este año. Gran parte, no todo, pero gran parte de ese dinero se fue en la campaña política. Muy bien. Si se te ocurre agregar sobre el tema pasado, último tema y después vamos a hablar del futuro. Sí. Último tema, el sueldo del intendente Berterret, porque fue duro con el intendente actual. Carlos Berterret, ni bien asumió, cumplió su palabra de lo que había dicho en campaña de eliminarse los gastos de representación. Eso va a representar al año entre ahorro de los gastos de representación, que es una parte del sueldo. De esa manera funciona, como una parte del sueldo. Y las cargas sociales, no llega, pero cerca de 700.000 pesos anuales. Ese es el ahorro que va a tener la decisión de Carlos Berterret con respecto a lo que venía cobrando el intendente anterior, 700.000 pesos al año. Y además, se redujo a la mitad sus viáticos. El intendente anterior viaticaba 3.000 pesos por día cada vez que viajaba y el actual intendente lo está haciendo por 1.500 pesos. Con lo cual, son pequeños gestos. El uso de los teléfonos celulares, los funcionarios actuales, había más de 100 teléfonos corporativos que pagaba la municipalidad y utilizaban 100 funcionarios empleados municipales. Actualmente, cada funcionario utiliza su teléfono personal y paga su factura de su bolsillo. Que corresponde que cada uno tenga un teléfono en su momento municipal, pero cuando estás en crisis hay que dar el ejemplo. Y el último tema, que me parece muy importante, es, y esto por supuesto que digo los números con exactitud y se pueden corroborar en la oficina de personal. El 10 de diciembre había 103 cargos políticos. 103 cargos políticos. Una parte de ellos, y yo lo venía diciendo en la campaña, eran funcionarios políticos exclusivamente, aproximadamente el 60%. El otro 40% eran empleados municipales que se los había jerarquizado porque cumplían una función adicional, cosa que nos parece correcto. Actualmente hay 32 funcionarios políticos. Eso representa un ahorro mensual de 650.000 pesos. O sea que sumado lo del intendente son... estamos hablando de cerca de 8 millones de pesos al año de ahorro. Es un ahorro más que significativo que no alcanza para cubrir todo el déficit, pero que lo empieza a achicar. Empieza a reducir el déficit mensual que tenemos. Sí, porque además, si vos estás hablando de un déficit operativo de 4 millones, es indudable que no vas a encontrar un ítem que te lo reduzca al 50%. Pero vos sabés que logramos... la sumatoria de eso es como la economía familiar, en definitiva, ¿no? Tal cual. Si vos te das cuenta, mismo. Yo decía hoy un poco, vos tenés hijas adolescentes, con el tema del
incremento de energía. Habrá que perseguir a los chicos para que no salgan del baño y dejen la luz prendida, Totalmente. de su habitación, que vayan a un lugar a hablar por teléfono y prendan el velador y se vayan. Porque es una cosa que no nos hemos criado, o no los hemos criado nuestros hijos, con la cultura con ese del ahorro. concepto. Yo personalmente siempre anduve persiguiendo gente con la llavecita de luz, pero bueno, es una cosa que hay que hacer. Sí, es educativo y cultural. Claro. Nosotros en los últimos años con la energía, en Pringles no ha pasado, porque nosotros tenemos, hablando muy chiquito de este tema, ¿no? Pero en Capital todos sabemos, los que han estado en Capital, que se pagan facturas de 25 pesos o 50 pesos por bimestre, o sea, 25 pesos mensuales. Sí, pero para el mismo consumo nosotros acá pagamos 200. Sí, 200 y te quedas corto. Y 300 también. Bueno, entonces, es relativamente razonable que la gente que vive en el área metropolitana y tiene recursos medios o altos, en vez de pagar 25 pesos por mes, pague lo que vale la energía. Porque si no el sistema se destruye y después cuando se corta la luz y no anda el sistema, se quejan. Además, curiosamente, allí donde había... Es decir, lo concreto es decirle esto a la gente. La tarifa en Capital y el Gran Buenos Aires no se modifica desde el 2002. Exactamente. Pasaron 14 años. Estaba regalada. Y es curioso, y llama a pensar con cierto grado de maldad en la materia, que justamente esté bonificada donde hay más gente, ¿no? Sí, no, que está hecho exprofeso. Bueno, hablamos un poco de futuro. Hablemos de futuro. O de presente también. De presente y de futuro, sí, por supuesto. Pero quiero decir, uno ve en la gente, con respecto al gobierno nacional, no sé si tanto al gobierno provincial, pero gobierno nacional y gobierno municipal, una poca paciencia. Gobierno nacional, en función de los aumentos que han tenido algunos elementos constituyentes de la canasta familiar, que algunos han sufrido aumentos que son absolutamente improcedentes. Totalmente. Otros, en cambio, como la carne, que yo digo, habrá que cuestionar un 15 o un 20% para atrás, pero reconozcamos que en Pringles tampoco hubo un crecimiento de los precios de la carne, como lo hubo en otros mercados, ¿no es cierto? Donde la carne subió de 75, 80 a 130, 140. Aquí el paso fue intermedio, por lo tanto la reducción va a existir, pero va a ser más leve. Bueno, naturalmente todo lo que constituye el resto, ¿no? Es decir, subieron los fideos, subió la harina un poco, el pollo subió sustancialmente, aumenta la carne, aumenta el pollo. Es decir, aquellos elementos que constituyen lo básico de la canasta familiar han sufrido un incremento importante. Ahora viene el tema de la luz, la gente se preocupa, viene el tema del gas, la gente se preocupa, y genera un clima donde evidentemente hay un cierto resquemor, escozor, prevención, lo que fuere. Con respecto al gobierno local, estoy basándome en la gente en la calle, ¿no? En las redes sociales y demás, ve como que hay una sensación de que no ha cambiado sustancialmente tanto. ¿Vos tenés la misma sensación? ¿Ustedes tienen la misma sensación? Sí. Porque a veces en el micromundo las cosas no llegan tanto, Sí, ¿no? sí, no, la sensación es la misma. Hay que ver con las expectativas que se venía, ¿no? Sucede algo bastante parecido en lo que creo que la comparación es buena, Ricardo. Lo que sucede a nivel nacional y a nivel local. Una gran expectativa de cambio, y cuando te tenés que poner a trabajar en ese cambio, la gente, todos nos ponemos ansiosos. Yo también, Yo quiero, a mí me gustaría que todo sea mucho más rápido y más ejecutivo y todo se resuelva de una manera mucho más dinámica. Lo cierto es que se generó una gran expectativa de cambio y a partir del 10 de diciembre todo el mundo quería ver los cambios ya. Y como lo dije hace un rato, la magia no existe, tenemos que aprender a controlar las ansiedades y a esperar los procesos, porque llevan tiempo. Y además, y lo dijimos también porque es su forma de ser, nuestro intendente, con todas las enormes virtudes que tiene, es un gradualista. No es un hombre de shock, de actividades de shock. Es un hombre componedor, de diálogo y gradualista. Hace las cosas de a escalones. Entonces los cambios van a ser paulatinos
y no se van a sentir de una manera drástica. Quizás mi personalidad sea otra y yo hubiera tenido otra dinámica, pero forma parte de la forma de ser que tenemos cada uno y que le imprimimos cada uno a nuestra dinámica diaria, incluso en la vida cotidiana. Carlitos Berterret tiene sus tiempos, es un hombre flemático, medita mucho las decisiones que toma, las piensa, por eso se equivoca poco. Tiene un tiempo de procesamiento quizás más largo y se equivoca menos. Compartimos mucho tiempo juntos en la política, yo soy mucho más rápido, pero me equivoco más. Entonces, bueno, cada uno tiene su método. Yo entiendo que la gente quiere que la prestación de servicios sea buena. En Pringles, vamos a ser sinceros, la recolección de residuos no es buena, el mantenimiento de los espacios públicos no es bueno, hay déficit en infraestructura por todos lados, y nosotros somos conscientes de eso. Y estamos trabajando para empezar a recomponerlo. Y además le sumamos que nunca hemos sido buenos comunicadores. No es nuestro fuerte. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, en estos días se destapó, vos sabés que nunca nos quejamos, pero el día que llueve y de golpe se llenan todas las calles de agua, decimos, ¿qué pasó? No hacen nada, faltan obras. Hay una red troncal de agua que hace que no se llene de agua toda la zona del Colegio Nacional, viste, que de la escuela media, que siempre esa esquina, sí. Cuando llueven 30 milímetros de golpe, se llena de agua. Bueno, se destaparon entre el conducto que va de Boulevard por Avenida 25 de Mayo, de Boulevard 13 a calle 19, estaba obstruido al 90%. Al 90% estaba obstruido. Se trabajó y es un trabajo, hay que meterse adentro, sacar de la carretilla, es un trabajo terrible. Se destaparon esas 6 cuadras de desagües pluviales que son fundamentales. Se está trabajando en la alcantarilla de Boulevard 13 y calle 64, que nadie la ve, está llegando a la escuela 30. Nadie la ve, pero es el cuello de botella del agua que viene por el zanjón del Boulevard 13. Es fundamental para que no haga tapón para todo lo de atrás y se llenen las calles laterales de agua. Se extendieron 200 metros de agua en calle Alvear entre 20 y 22. Se está trabajando en la extensión de la red de agua de las casas que sorteó Oresti y no las terminó en el mes de octubre ante las elecciones, que sorteó 10 viviendas más, que están llevando todos los servicios a esas viviendas y se las está terminando. Se están reparando 10 calles de tierra por día, bien ahora, porque se remueve en profundidad, se los vuelve a acomodar y se pasa el rodillo atrás. Al ritmo que se puede y con los recursos económicos que tenemos, porque todo eso significa inversión de plata que no hay, al ritmo que se puede, se está trabajando. Y consideremos que llevamos 50 días. Lo que pasa es que todas esas cosas somos malos contándolas. Honestamente, no somos buenos comunicadores. Entonces, nosotros entendemos el estado de situación, sabemos de la ansiedad, sabemos que hay muchas cosas que hay que corregir y que no estamos haciendo bien. Somos conscientes y estamos trabajando para mejorarlo. Necesitamos de paciencia y también de la colaboración. ¿Qué es en la colaboración? De que nos acerquen las inquietudes, que nos los digan, miren, en tal calle se taparon, me he olvidado de una cosa, ¿recordás el viejo basurero de Pantaferro, calle 42 y 23? Se limpió y se tapó. Y otro más que estaba en la misma calle 23 y Belgrano. Son 2 basureros que nosotros en años anteriores en el Consejo siempre decíamos que hay que trabajar, los vecinos del barrio, hay un olor terrible, hay ratas. Bueno, se hizo. No lo ve la gente que vive acá en el ejido urbano porque está alejado, pero corresponde a nuestro buen vivir de nuestra comunidad y a un sector de ciudadanos que también merecen calidad de vida. Para estos 45 días, 50 días, y sin un mango, sin plata, se están empezando a hacer cosas. Hay posibilidades para nosotros es prioritario el Boulevard 40, son prioritarias terminar las viviendas, y se está trabajando muchísimo en las gestiones con los gobiernos provinciales y nacionales para poder tanto terminar hacer el derivador de Boulevard 40 y la ruta, que es fundamental por una cuestión de seguridad, el Boulevard 40 nuevo, y terminar las viviendas. Y
y la verdad es que la recepción que hemos tenido en provincia y en nación ha sido excelente. Excelente. El trato, tampoco tienen plata, pero te atienden de primera y tienen en carpeta, y ahora va a salir un endeudamiento, la provincia se va a endeudar, va a llegar, van a empezar a llegar, si Dios quiere, eso me iba, y se van a poder empezar a hacer obras que son prioritarias para Pringles. Ahí le tocan a Pringles, ¿cuánto? ¿30 y pico millones? Le tocan 13 millones para seguridad y afines, y 32 millones para obra pública y afines, porque de esa manera lo pusieron en el presupuesto como para darle un concepto amplio, siempre y cuando la provincia se endeude en la pauta de endeudamiento que tiene el presupuesto, que son 60.000 millones. Porque es técnico esto, pero es importante decirlo. A cada distrito, a cada municipio, le toca un porcentaje de la deuda que tome la provincia. Si la provincia se endeuda al menos, nos va a tocar menos. Si la provincia tarda mucho en tomar el endeudamiento, la plata va a venir más adelante. Sí, por supuesto. Entonces, realmente lo vamos a empezar a ver el segundo semestre. Y si la provincia logra tomar el endeudamiento que decía que iba a tomar. Yo creo que el número, no sé si va a llegar a esos valores, pero que va a haber un recurso como para empezar a hacer obras de infraestructura de mediana importancia. Te hago una pequeña crítica que le hice hace ya unos cuantos días y no veo resultados. No están barriendo las veredas de la plaza. Sí, tenés razón. Las perimetrales. Me lo dijo el jueves otra persona. Sí. ¿Te voy a decir algo? Sí. Porque eso le corresponde más que al barrido, espacios verdes, porque es arriba de la vereda. Cometí un error de nuevos, de error. Se le dio vacaciones atrasadas al personal, a todo el personal, dentro de ellos al personal de espacios verdes. Justo en una época donde hacía falta tanto para el corte de pasto como para el mantenimiento. Y fue un error, se la tendríamos que haber dado un poquito más adelante, a espacios verdes específicamente y no ahora. Claro, porque es más o menos lo mismo que ponerse un buen traje y los zapatos rotos, ¿no? Sí. Es cierto. Digo, es una pavada, pero está a 30 metros, 40 metros del despacho queda municipal. Feo, o sea, y claro, por eso lo digo simplemente por eso. Uno sabe que hay un conflicto con, bueno, no quiero caerle a Fesimubo como el elemento central, pero uno sabe que hay un conflicto ahí. En el resto de las áreas del personal, ¿existe algún conflicto o la gente está colaborando y trabajando bien? Hay muy buena predisposición, en la gran mayoría, siempre hay algún caso aislado. En los demás gremios también, que también tienen también solicitan, la ropa para el personal la habían pedido todos los gremios, por ejemplo. Aumentos salariales, en las charlas que tuvo el intendente con cada uno de los gremios también hablaron de incrementos salariales. Todos están planteando lo mismo, el tema es el método. Si el método es el diálogo o el método es la presión y la coerción. Y la verdad que de la gran mayoría lo que se encuentra es comprensión y ganas de que esto salga adelante. Nosotros esperemos que triunfe ese método y no el método de la coerción y la presión. No, por otro lado yo diría, no, esto no tiene nada que ver, de pronto alguien me puede decir, da lo mismo, pero el hecho de que el propio intendente sea un par de los municipales, ¿no? Porque la verdad, o sea, Carlitos ha sido hasta ahora un empleado municipal más, con menos jerarquía, pero digo también, no hay una cuestión casi afectiva, ¿no? De generarle, por lo menos en los primeros tiempos, un ámbito favorable para trabajar. Trabajar bien, no quiere decir que la gente se sacrifique demasiado. Quiero decir, entre trabajar bien predispuesto y mal predispuesto hay una diferencia enorme. Entonces, a eso me refería puntualmente. Aparte, cómo cambió, sobre todo en el Palacio, que lo ven llegar todos los días. Mejor dicho, no lo ven llegar porque llega antes. Que va a 6:30 a trabajar. 6:30, 7 menos cuarto, está todos los días. Normalmente su rutina es media mañana en el Palacio, a no ser que tenga reuniones y demás, y media mañana en recorrida por áreas, o yendo a ver temas puntuales porque le gusta ver las cosas in situ. Entonces tiene una dinámica de trabajo interesante, hasta de 6 y pico de la mañana a 2 de la tarde suele estar en actividad en todos los ámbitos municipales. No veo que se haya hecho mucho sobre un tema que lo hablamos acá con Carlitos, creo que también lo hablamos con vos, obviamente. Tema tránsito.
Tema tránsito, cuando digo tránsito estoy hablando de peatones, de motociclistas, de ciclistas en la vereda, de ciclistas en los lugares inadecuados como la Rambla de 9 de julio. Y en general un desorden que ha venido caracterizando a Pringles desde hace muchísimo tiempo. ¿No sería oportuno iniciar en forma bastante más enérgica esa situación? Sí, es cierto. Se comenzó con una medida interesante que es el control de motos, y está desde la Secretaría de Gobierno y Seguridad se está trabajando en el rearmado del cuerpo de inspectores, además para que sea mucho más numeroso y poder llegar a más ámbitos desde el punto de vista territorial. Pero es cierto, todavía no se nota, está dentro de nuestra agenda. Es hasta peligroso para peatones, para los que circulan en bicicleta y moto, es peligroso para su propia integridad física. Por eso cité a todos. Sí. Porque nosotros por principio tenemos que dejar de cruzar los camiones. Los camiones están andando por cualquier lado. Sí, sí. Camiones con acoplado están andando por cualquier lado. Sí, sí. Además la gente. Nosotros tenemos, yo en el ámbito particular, y cada vez que los veo transitando por un lugar que no corresponde, viene el correspondiente tirón de orejas, porque se corre riesgo, no solamente se daña la infraestructura, sino que se hace correr riesgo al todo el ámbito de la ciudadanía. Ha habido accidentes y hay que prevenirlos. Además, otra cosa que uno ve habitualmente, y esto lo hemos conversado muchas veces con Matías, la gente que, proveedora de sustancias alimenticias, lo que fuere, estaciona en las ochavas, estaciona mal, ocupando visualmente, obstruyendo la visión de la cuadra que viene en sentido perpendicular. Es decir, ese tipo de cosas que se va relajando, ¿no? Es decir, cuando yo veo que el otro para ahí, ¿por qué no voy a parar yo ahí, no? Es decir, es el efecto. Después se hace una costumbre y después ya es un derecho adquirido. Por supuesto. Y por supuesto. Sí, tenés razón. Lo tenemos dentro en agenda. No lo hemos podido todavía empezar a trabajar de la manera que lo queremos trabajar, pero es un tema prioritario hacia la seguridad de las personas. Sí, absolutamente, pero además, todos hablamos maravillas cuando vamos por ahí a otra ciudad de la Argentina, muy pocas, pero sí cuando vamos al extranjero hablamos maravillas de cómo la gente se conduce, de que no usan la bocina, de que no hay ruidos molestos, de que ni se le ocurre una moto andar picando, haciendo wheelie. Es decir, hay un sinnúmero de cosas. Primero ya ha habido muertes absolutamente inútiles, en el sentido que, bueno, cuando se produce un accidente por el imperio de una rotura mecánica, bueno, perfecto, eso es un poco el azar, o es, qué sé yo, como decía Bertrand Russell, las posibilidades, ¿no? Es decir, andamos mucho transitando y a algunos se les rompe algo. Bueno, eso está bien, pero la otra cuestión de tantos accidentes que hubo por imprudencia, ¿no es cierto? Motos que se conducen sin casco, sí. Es decir, y ha habido muertes, tenemos casos cercanos, ha habido 2 muertes hace muy poquito tiempo atrás, de personas incluso muy jóvenes, más dramático aún, una chica embarazada, es decir, pero todo ese tipo de cosas son muertes absolutamente evitables, porque no se corresponden con ninguna cuestión accidental, se corresponde con la mala forma de conducir, ¿no? Sí, el paso de los semáforos en rojo. Bueno, ese es Yo lo vivo permanentemente porque vivo en un lugar donde tengo que pasar todos los días por un semáforo y mi estadística casera de ese semáforo en particular es de que el 30% de los vehículos no lo respeta. En estadísticas caseras que llevo hace años desde que vivo en el mismo lugar, pero por supuesto. Y eso pone en riesgo a los demás transeúntes. Quiero volver sobre un tema que me pareció que, no sé si cometiste vos un error o me lo aclarás. En una nota que hiciste en El Orden, hablas del incremento de la tasa de la red vial como un aumento del 42%. Sí. Sin embargo, hechas las averiguaciones, los productores estaban pagando 3.50 y no 2.80. Sí, pero estaban pagando 3.50 menos los descuentos, menos la bonificación.
Si 3,50 le sacás el 15% de bonificación que tenía por el que lo tenía al día, que es casi el 90%, te debe dar 2,80 y pico. Bien, pero ahora con 49, ¿cuánto tenés de descuento? Menos. El 10%. El 10%. Si le aplicás a 49, te vas a 44, ponele. Sí. Contra 28. Bueno, ahí Sí. sí estaría representado. Hoy saqué la cuenta antes de venir. Se va por hectárea por mes, no traje anotado el número, pero creo que a 3,80. Pagando anticipado. No anticipado, sino teniéndola al día. En realidad no es pago anticipado, sino tiene una bonificación para el que la tiene al día. El que la tiene la cobrabilidad tiene la tasa de red vial tiene la cobrabilidad más alta de las tasas, la cobrabilidad más alta de las tasas con el 86-87%. O sea que prácticamente todo el mundo, casi todos tienen la tasa al día y tienen esa bonificación. Sigue siendo una de las tasas más baratas de la zona. Y es un tema que es... yo soy contribuyente de la tasa y soy usuario de los caminos rurales. Si nosotros no tomamos conciencia que sin recursos es imposible que los caminos se mantengan y mejoren, estamos complicados. Nosotros mismos, los que somos productores, tenemos que tomar conciencia que para poder mantenerlos hace falta plata. Si no, es imposible, no hay manera. Entramos en un círculo vicioso en el cual los caminos se deterioran, no podemos sacar la producción, la gente que vive en los campos no puede llevar a los chicos a la escuela, por lo tanto cada vez menos a la escuela, moverse, a venir al pueblo, ir a hacer las compras. Por lo tanto cada vez la calidad de vida que tienen no es buena, cada vez menos gente quiere ir a vivir al campo, se despueblan los campos, aumentan los hechos de inseguridad. Es un círculo vicioso de deterioro de toda la vida rural. Si no tenemos caminos, no se puede trabajar, ni se puede mejorar el ámbito rural. Para que haya caminos hay que invertir. Y para invertir necesitamos recursos. Y la única manera es generándolos a través de este mecanismo. La cooperativa tiene una comisión directiva con muchas ganas de trabajar y de que las cosas salgan bien. Realmente tienen muy buena predisposición a mejorar, a aprender las cosas que no se hacen bien. Le falta plata, recursos. Sumado a eso de que en el último 6 meses del año 2015... se le llegó a acumular una deuda de 2,5 millones de pesos. El municipio se atrasó, siendo el principal acreedor. El principal acreedor de la municipalidad era la cooperativa vial, con la deuda que tenía. La manera de ponerlo al día, en Suárez la misma tasa supera los 5 pesos por hectárea. La misma tasa. Por supuesto que entras al partido de Suárez y los caminos están casi todos entoscados. Y nosotros entramos acá y los caminos están abajo de nivel, rotos de tierra, cuando llueve no se puede transitar. Si queremos caminos tenemos que invertir. Sí, además hay otra cuestión, ¿no? El sector agropecuario ha sido, indudablemente, con las últimas medidas tomadas o las primeras, si se quiere, del gobierno del presidente Macri, ha sido realmente muy beneficiado. Es decir, el sector agropecuario tiene un incremento, yo diría que porcentual, tomando carnes, cereales y oleaginosa, debe andar en un 60 o un 60 y pico %. Sí. En el caso del trigo es el 100, en el caso del maíz es el 80, en el caso de la soja es un poco menos, de las carnes ha sido ya significativo. Quiere decirse que la capacidad contributiva del hombre de campo de aquí en más aumenta sensiblemente. Entonces, si hablamos de producir más y si el gobierno está empeñado, el gobierno nacional me refiero, en hacer un plan de infraestructura importante, auspicioso. Ayer salieron números que son realmente, no sé si los viste, pero que son realmente importantísimos, ¿no es cierto? 100.000 millones de pesos en el área de energía, 80 y pico millones de pesos en el área de infraestructura. Sí. Rutas, puertos. Es decir, si hablamos de tener una infraestructura importante a nivel nacional, no podemos dejar de sacar el cereal o la hacienda de los campos. Es fundamental. Es una cuestión que hay que verla con sentido común. Totalmente. Las condiciones cambiaron y... Por eso yo creo que... Hoy se puede hacer el esfuerzo. Hoy el sector está en condiciones de hacer el esfuerzo. Si no, no lo haríamos. Uno es consciente de los números. A valor producto, la tasa hoy representa la mitad que hace 3 meses atrás. Esa es la realidad. Es lo que yo te digo, que más o menos el beneficio ha sido ese. Bueno, para el final, una preguntita que por ahí la gente se hace. La pregunta picante del final. La pregunta picante del final. ¿Berterret al gobierno, más que al poder? No. Gobierna, el poder y el gobierno lo tiene Berterret.
Lo tiene Bertorelli. Sí. Bueno. No creo y nunca creí en los dobles comandos. No funcionan. La capacidad de decisión la tiene él. Tiene una gran capacidad de escucha. Bertorelli tiene una gran capacidad de escucha. Ahora mastica y toma las decisiones él. Con el equipo lo escucha, pero toma las decisiones él. Y eso es fundamental, es importantísimo que así sea. Yo soy un jugador más del equipo, uno más de los que están en la cancha jugando, pero hoy el capitán es él y todos lo sabemos y respetamos ese orden de decisiones. A veces se toma decisiones que a uno le gustaría más, menos, con otra dinámica, pero si dos personas quieren agarrar un volante, lo más probable es que terminemos estrellados. De eso no cabe ninguna duda. No obstante, por un problema de personalidad, de antecedentes y demás, hay un poco una suspicacia en ese sentido. Sí, lo sé, pero venía de antes de la campaña. Claro, sí, Hasta sí. decían, Sí. hablando de las redes sociales, que yo lo leía mucho, ahora los medios que les he abandonado, pero leía, ¿no? Y que 1 o 2 meses después de que asuma, yo lo iba a hacer renunciar, entonces iba a asumir yo como intendente. Sí, todo, con un desconocimiento total de lo que significa. sí, porque además habría llamado elecciones, Claro, si eso por eso, sucede. por eso. Y tiene que pasar un periodo largo de tiempo. 3 años. ¿Eh? 3 años. Salvo caso de muerte, ¿no? Por supuesto. Sí, pero... No creo que estuvieras pensando en matarlo a No, Carlito. no, es mi amigo y lo quiero mucho, así que bajo ningún punto de vista. Bueno, pero la pregunta estaba encaminada a cierta suspicacia que existe. No, gobierna, la verdad que tiene... Una cosa es para la toma de decisiones el Carlitos Bertorelli que se ve, y otra cosa es un tipo que no va a levantar la voz, que no va a gritar, que no va a golpear una mesa, pero una vez que toma una decisión, es muy férreo. Tiene su proceso, como te decía hoy, es flemático. Ahora, cuando toma una decisión, y es muy difícil que la rectifique. Lo que pasa es que los argentinos estuvimos demasiado tiempo acostumbrados a gritos, a otro método, al país jardín de infante con el dedito admonitorio, y entonces es el método clásico por ahí de la política. Sí, y la mayoría de los dirigentes políticos estamos formateados, que no significa que esté bien, estamos formateados a ese método, que probablemente no sea el correcto o no sea el correcto para un país civilizado. Seguramente para un país civilizado de cualquier parte del mundo, incluso cerquita, Uruguay, el método es el diálogo, es llegar a un punto de acuerdo, es escuchar al otro, ponerse en sus zapatos. Sí, Chile. Yo el otro día rescaté una frase de Michelle Bachelet, que hizo un editorial sobre el tema que me pareció tan fantástica, ¿no? La rescaté de los tiempos, ¿no? Cuando ella asume, ahora por última vez, en este periodo, le preguntan acerca de las diferencias sustanciales entre el gobierno de Sebastián Piñera y el suyo. Y lo miró al periodista y le dije: en Chile no sobra nadie. Es una síntesis perfecta. Vos fíjate qué líderes, ¿no? Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez en Uruguay, el mismo Evo Morales en Bolivia con otra ideología. Evo Morales con que a uno le puede gustar más o menos, es un líder con diálogo. La conflictividad social en Bolivia ha bajado notablemente y el país ha crecido. Y tiene ahí en Santa Cruz de la Sierra un enclave adverso para muy fuerte. Sin embargo, lo ha podido compatibilizar. Lo compatibilizó. Bueno, por eso digo, estamos con una matriz, como vos decías, del dirigente con personalidad fuerte y demás. Entonces aparece un Carlos Bertorelli y nos cuesta hacer un reconocimiento de que el hombre tiene su impronta y bueno, respetémosla, ¿no? Es una cuestión bastante simple. Sí. Amigo, un gusto como siempre tenerlo por acá, ¿eh? Bueno, igualmente. Muchas gracias. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.